sola fe. Romanos capítulo 4, versículo 5. El apóstol viene presentando sistemáticamente el Evangelio en esta epístola. Y en el capítulo 4 pasa a hablar del ejemplo de Abraham. Y toma las palabras que aparecen en las Escrituras, donde nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. En el versículo 5 dice que más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Independientemente de lo que crea cada cual, de su creencia religiosa o no creencia, hay un hecho indiscutible del que todos participaremos: la muerte. No importa lo que usted crea. Todos moriremos. Algunos antes, otros después. Algunos de manera anónima. Vimos algunas tumbas ayer, ¿verdad? Y eso que vimos algunas, porque algunos no eran reconocibles cuando fueron trasladados desde la ladera del cerro Santa Lucía al cementerio. Fueron anónimos. Algunos tendrán una muerte violenta y repentina. Otros sufrirán una lenta agonía y se irán en el sueño. ¿Cómo moriremos? No lo sabemos. Aunque cada uno de nosotros tenga su propia idea, ¿no? En cuanto a lo que quiere. A mí me gustaría irme en el sueño. He escuchado muchas veces eso. No lo sabemos. ¿Cuándo moriremos? Tampoco lo sabemos. Independientemente de lo que crea cada cual, esto también es cierto. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Que después de la muerte hay un juicio, lo reafirman las Escrituras. Romanos 14:10 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Esto te incluye a ti y me incluye a mí. Tú y yo compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si Pablo debe comparecer, ¿verdad? Él dice: porque todos compareceremos, él se incluye. De igual manera, entonces, tú y yo. En el versículo 12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Veamos, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y otra vez, aquí reafirma, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunos prefieren no creer, pero negarse a creer no cambia el hecho de comparecer ante Dios. Y hay solo dos veredictos posibles: o se es culpable o se es inocente.
En otras palabras, Dios condenará o justificará a las personas que comparecerán ante Él. Y como ya lo hemos oído, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Normalmente, estos pensamientos se ignoran en la juventud. Los jóvenes creen ser inmortales y solo despiertan a la realidad cuando son sacudidos por la irrupción de la muerte en un ser querido, un ser cercano, o en un igual, otro joven. Ahí recién vienen a despertar a la realidad de la muerte. Yo de niño creía que solo los viejitos morían. Porque bueno, había estado en el funeral de mi bisabuela y era muy viejita. Entonces fue mi primera cercanía con la muerte. Los viejitos mueren. Pero un día, tendría yo 5 o 6 años, no más que eso, llegamos a la escuela dominical y allí delante y frente al púlpito había un féretro pequeño. No muy chico, pero no desde grande. Me acerqué a ver, por pura curiosidad. ¿Quién estaba ahí? Y para mi sorpresa, ahí vi algo que me marcó de ese entonces, porque allí estaba otro niño como yo. Era unos 2 años mayor, se llamaba Eliú y pertenecía a mi clase de escuela dominical. Él, yo sabía, había estado enfermo, hacía algunos domingos que no iba, pero estaba enfermo. Y cuando lo volví a ver, estaba ahí. No podemos negar la muerte. Y tampoco lo que sigue a ella, porque la muerte no es el fin de todas las cosas. Hace algunos años atrás, en un trabajo, había terminado la jornada, había sido especialmente duro ese día, y otro compañero me dice: ay, por fin, maestro, un día menos. Perdón, me dijo, un día más. Un día más. Yo le dije, no, dije, un día menos. ¿Cómo un día menos? Sí. Estamos más cerca de la muerte. No me diga esas cosas, pues maestro. No queremos saberlo. Pero se acerca. Temprano en las Escrituras se refleja esta preocupación. Y la refleja nada menos que alguien que nosotros consideraríamos que sin ninguna duda él pasaría victorioso el escrutinio divino, pues la Escritura declara que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira el testimonio. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 2:3. ¿Y quién dice esto? No es un mortal. Que normalmente nosotros somos muy generosos, normalmente, para hablar de un fallecido, ¿verdad? A veces cuando asistimos a un funeral, nos asombra escuchar qué tan bueno era esta persona que partió de este mundo. Generalmente oímos que era gente buena, gente amable, hacendosa, gente generosa. Y si el que partió asistía a la iglesia, entonces era más sufrido que Pablo, más hacendosa que Dorcas, era más generoso que Bernabé, más evangelista que Felipe, más conocedor que Apolos y casi tan fiel como el mismo Señor.
Tenía tantas virtudes el que había fallecido que era casi un ángel. Y era más bueno que la Madre Teresa de Calcuta. Pucha, que era bueno. Y una vez se queda pensando, ¿será? Si no lo conocía. Pero si lo conocía, uno se calla nomás. No dice nada. Todos sabemos que estas son exageraciones. Y lo aceptamos como si fueran realidad, aunque nadie se lo cree. Pero no es este tipo de testimonio el que tenemos en Job. Aquí es Dios mismo quien da testimonio. En Job 1:8 dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Ya eso, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese tipo de hombre era Job. Y este testimonio se da para él en vida. Él estaba vivo cuando Dios estaba dando este testimonio de él. Pues bien, este hombre, ante la cercanía de la muerte y luego de escuchar sobre la justicia divina en el capítulo 8, al dar por hecho, por parte de Bildad, como algo inmutable e incuestionable, que toda causa tiene efecto y que así lo corrobora la historia y la tradición, este hombre no discute, más bien admite. En el capítulo 9, versículo 2 de Job dice, ciertamente yo sé que es así. Sí, Dios retribuye, claro que sí. Y luego lanza la pregunta que si lo inquieta a él, que otra vez es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿con cuánta mayor razón no debería inquietarnos a nosotros? Que en el mejor de los casos nos consideramos buenos porque no somos tan malos como otros que conocemos. No estamos a la altura moral de Job, pero él sale con la pregunta de los siglos. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Para que Dios justifique al hombre, Él demanda una justicia absoluta y perfecta. ¿Qué instrumento usa Él para que sepamos su estándar de justicia? La ley. De manera que la obediencia a la ley, la perfecta obediencia no solo en lo externo, sino también en el corazón, en lo interno, es lo que Dios demanda de sus criaturas. Algunos se consuelan pensando que han hecho lo mejor que pudieron. ¿Ha escuchado esto? Bueno, hice lo mejor que pude. A veces lo decimos nosotros, ¿no? Bueno, hice lo mejor que pude. ¿De verdad? ¿Te das cuenta la mentira que albergas en tu mente y en tu corazón si dice esto? ¿Realmente crees que no pudiste o que no puedes hacerlo mejor? Pero, hermanos, ¿qué tan bueno debo ser? Sencillo, debo ser tan bueno como Dios. Levítico 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Cuando somos confrontados con las demandas de Dios de santidad, justicia y obediencia perfecta a su ley, descubrimos una triste realidad. Somos pecadores y nos encontramos bajo la maldición de Dios a causa de nuestro pecado. ¿Cómo seremos justificados por Dios entonces? ¿Cómo comparecer ante un Dios santo y no salir como culpables? Recuerda a Job, era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero él tiene esta inquietud. ¿Cómo se justificará ante Dios? ¿Qué queda para nosotros, verdad?
La respuesta nos viene por la doctrina de la justificación por la sola fe. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en su artículo 11, el párrafo 1 dice así: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente. Romanos 3:24 y Romanos 8:30. No infundiéndole justicia y rectitud, sino perdonándole sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justos. Romanos capítulo 4, versículos 5 al 8 y Efesios 1, versículo 7. No por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Y acá otra vez tenemos 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31, y Romanos capítulo 5, versículos 17 y 19. Son muchas citas, pero las estoy dando con la esperanza, el anhelo de que lo vuelvan a escuchar con la Biblia en sus manos y busquen ahí estas citas. Recuerden lo que hemos hablado esta mañana de la palabra de Dios, lo que venimos hablando de la Biblia todos estos domingos. Dice, no imputándole la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándole la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe. Completa y única justicia de nosotros por la fe. ¿Cómo nos viene? Porque nos portamos bien, porque asistimos a la iglesia, porque leemos la Biblia. No. Nos viene por la obra de Cristo, solo por Él. La cual tienen, dice, no de sí mismos, sino que es don de Dios. Esta justicia que nos es imputada no es de nosotros, sino que es un don de nuestro Dios. Y aquí tiene un montón de citas: Filipenses 3:9, Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8, 2 Corintios 5, versículos 19 al 21, Tito 3, versículos 5 y 7, Romanos 3, versículos 22 al 28, Jeremías 23, 6 y Hechos 13, 38 y 39. Todas estas citas las encuentra usted en la Confesión Bautista de Fe. De manera que para ser justificados ante Dios, otro hombre no solo comparece ante Dios, sino que también ofrece obediencia perfecta. Este es Jesucristo. Él se encarnó en nuestro favor, fue perfectamente obediente a la ley de Dios y satisfizo así total y completamente las demandas de Dios. Es Él quien satisface las demandas de justicia y de santidad de Dios. Sufrió la pena del pecado a través de su vida terrenal, que culminó con su muerte en la cruz. Aquí sufrió la pena de la ley. ¿Cuál es? La paga del pecado es muerte. Pero se levantó de la tumba victorioso sobre el pecado y la muerte. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Ve cómo opera la justificación? Es por la resurrección de Cristo. No es por algo que hagamos nosotros. ¿Cuál es nuestra contribución en esta magnífica obra? No hay tal. Nada. Ninguna contribución. Nosotros no contribuimos en nada en nuestra justificación, porque somos justificados por la obra de Cristo. Nosotros, siendo pecadores como somos, solo contribuimos, por decirlo de alguna manera, solo contribuimos con nuestro pecado. Por lo tanto, ni nos infunde justicia, ni nos hace rectos para justificarnos. Más bien, ¿qué es lo que hace? Nos perdona de pura gracia y nos acepta como justos. Nota, mi hermano, que no se nos imputa la fe, tampoco el acto de creer, ni el arrepentimiento, nada de eso. Somos declarados justos solo por Cristo, y de Él proviene también la fe, el creer y el arrepentimiento. ¿Depositaste tu fe en Cristo y su obra?
Pues esa fe es regalo de Dios. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Creíste en Él? Pues Él te abrió el entendimiento para que creyeras. Hechos 16:14 dice entonces, está hablando de Lidia, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella. Nosotros no entendemos, nosotros no creemos hasta que Dios no abre nuestro corazón. Cuando Él lo abre, ahí se hace la luz, ahí entendemos, ahí vemos. ¿Te arrepentiste? Pues el arrepentimiento es don de Dios, y si Él no lo da, es imposible que los hombres se arrepientan. Hechos 11:18 dice, culmina ese versículo diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. El apóstol, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25, insiste a los siervos de Dios a que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Siempre van a haber los que se opongan. Por si quizás, dice, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La obra de Dios en la salvación es monergista. Esta es una palabra griega compuesta de monos, uno, y ergon, obra, acción, logro. Teológicamente hablando, significa que solo Dios es quien salva, sin el concurso o la ayuda de nadie, ni siquiera nosotros. Así lo expresa David en el Salmo 3:8 y lo repite Jonás en el capítulo 2, versículo 9. La salvación es del Señor. El monergismo se opone al sinergismo de sin, que significa con, que enseña que Dios y el hombre deben obrar conjuntamente para la salvación. Las sectas son y enseñan el sinergismo. El cristianismo bíblico es monergista. Y no puede ser de otra manera, porque si no, ¿cómo entonces va a ser solo a Dios la gloria? Si yo contribuyo con mi salvación, entonces parte de esa gloria también me pertenece, yo algo hice. ¿Se fija? Tal vez estas palabras sean nuevas para ti, pero estos conceptos no son nuevos. Mucho me temo que aún entre verdaderos creyentes hay quienes, ignorando esta verdad, no se dan cuenta que así actúan como ladrones de la gloria que solo le pertenece al Señor. Tú, yo, nadie contribuye a su salvación. El pecador es justificado por la sola fe, no por obediencia a precepto alguno o por sus buenas obras. Así lo dice claramente nuestro texto de Romanos 4:5 que leímos recién. Mas al que no obra, no es por obras, ni grandes ni pequeñas. Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Sigue diciendo nuestro texto, Romanos 4:5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Ah, querido mío, ora con el salmista, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Ruega que sean abiertos tus ojos para que veas esta maravilla. No te contentes con solo estar aquí y con oír un mensaje basado en la palabra de Dios. No te contentes con eso, sino que clama y gime a Dios que Él abra tus ojos, abre mis ojos para que veas. ¿Qué obras son las que tiene que ofrecer el hombre? Ninguna. Ninguna. Él no obra, no tiene que ofrecer ninguna obra. Es un impío, está muerto, está bajo la ira de Dios, es enemigo de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:23 que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos. Y ya antes en Romanos 3:10 dice, no hay justo, ni aún uno solo. Efesios 2:13 nos asegura que éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Todo hijo de Adán es impío. ¿Eres hombre? ¿Perteneces al género humano? Este axioma se te aplica. Por cuanto eres hombre, eres impío. Si no estás en Cristo. ¿Y qué puede ofrecer un impío? Solo impiedad, jamás santidad, porque huye de la santidad como quien huye de la lepra. Esa es la condición del hombre caído, pero Dios no lo deja allí. ¿Qué puede hacer entonces este impío? Solo creer. Creer que Dios tendrá misericordia, pero debe haber un objeto. No puede ser una creencia sin base ni fundamento. Y la base y el fundamento para que Dios acepte al impío es la obra de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Dios tiene todo el derecho de condenar al pecador, pero en vez de ello le muestra su misericordia y su gracia. Es solo por la gracia de Dios que el pecador es justificado. Volviendo a nuestro texto de Romanos 4:5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Verdad que es demasiado bueno para ser cierto? De verdad, el Dios 3 veces santo justifica al impío por nada en él o que haga él. Sí, hermano, es verdad, Dios lo dice. Escucha nuevamente esta gloriosa verdad. Dios justifica al impío. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificación gratuita. Por otro lado, Pablo en Romanos 3:20 nos advierte que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué entonces o para qué insistir en obrar si no seremos justificados por ello? ¿Por qué insistir en reemplazar lo que Dios ya ha provisto? Muchas veces se escucha este argumento, no, yo tengo que cambiar primero. Alguien me decía, no, es que yo fumo mucho, tengo que dejar de fumar. Pero me voy a proponer eso. Ya estoy fumando menos y cree que con eso está haciendo una tremenda cosa. No, es que yo he hecho mucho daño en mi vida. Bueno, es el primer paso, reconocer la maldad del corazón. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Debemos ir a Cristo. Perdóname, Señor. He caminado toda mi vida de espaldas a ti. Y todo el daño que hice, bueno, ahí Dios me irá mostrando cómo lo puedo hacer. Pero es Cristo. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Nota que el apóstol dice, concluimos. No es su conclusión, es la conclusión de la iglesia, que también es la conclusión de los reformadores. Por ello, todos quienes no aceptan esta conclusión no pueden ser nuestros hermanos, por muy cristianos que se digan. No, somos justificados solamente por la fe. Este fue el tema central de la Reforma, que la justificación actúa sin tener en cuenta nuestras obras personales. La justificación actúa sobre la base de los logros de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y actúa en nosotros al ejercer la fe en Cristo y su obra. Ahora bien, no hay tal cosa como divergencia entre lo que enseña el apóstol Pablo y lo que enseña Santiago al respecto. Santiago no enseña que la salvación es mediante una combinación de fe y obras. Santiago pone sobre el tapete un tema que es necesario volver a escuchar hoy, y es lo siguiente: la ausencia de fruto en aquellos que han declarado su fe en Cristo. Eso es otra cosa. En la iglesia primitiva había muchos que profesaban el cristianismo igual que hoy, pero sin un cambio visible en sus vidas. No hay obras ni frutos que demuestren que un cambio radical
ha sucedido. Es a estos pseudo hermanos a quienes se dirige Santiago, a quienes al ser confrontados no solo por su falta de fruto digno de un arrepentimiento sincero, sino que lo que exhiben es más bien una conducta impía. Y se escucha, al confrontarles, se escucha esta frase: bueno, el Señor me conoce. Claro que te conoce. Por supuesto que te conoce. ¿Y eso no te hace temblar? Santiago dice en el capítulo 2, versículo 26, que la fe sin obras está muerta. ¿Cómo sabemos entonces que una fe es genuina? Porque en esa vida habrá obras nuevas y santas, obras que glorifican a Dios. Ve, por ejemplo, Hebreos capítulo 11. ¿Cómo sabemos que Abel tuvo fe en Dios? Por el sacrificio que ofreció. ¿Cómo sabemos que Noé creyó en lo que Dios le dijo? Porque él construyó una arca, pese a la oposición y burla de sus vecinos. ¿Cómo sabemos que Abraham tenía una fe viva? Porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Creía en la resurrección y en la palabra de Dios de manera tal que, de no haber sido por la intervención divina, habría sacrificado a Isaac. Por eso Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Una fe sin obras no es una fe genuina. Somos salvos únicamente por fe. No obramos para ser salvos, pero una vez salvos, obramos. La fe salvífica nunca viene sola. Dice que tiene fe, pero ¿es tu fe viva, real, vital? ¿O es solo un asentimiento mental? Son tus obras las que dicen que la fe que dices tener es real o no. La cosecha, hermanos, de un evangelio diluido, un evangelio sin cruz, un evangelio donde el hombre contribuye con su decisión, es una cosecha que se pudre antes de ser útil. Es una cosecha bajo maldición. Nada más lejos del evangelio que el fracaso de vidas inmorales, de la ausencia de la ética más elemental, del afán codicioso que domina a muchos que se dicen pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Hay muchos hoy día que afirman pertenecer a la iglesia de Cristo, afirman que son verdaderos creyentes, pero no se observa ningún cambio radical en sus vidas, porque no es la experiencia radical, el momento, sino el cambio, el que es reconocible en la nueva criatura. No es el momento, sino que es a partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? Porque claro, algunos al escuchar el evangelio lloran, se arrepienten, pero hay un cambio en sus vidas. Ya no hacen mal lo que hacían antes. Pero hay otros que escuchan el evangelio, lloran, se arrepienten y siguen en lo mismo. Las lágrimas no dicen nada. Ese cambio es el que dice, es reconocible en la nueva criatura. No son las lágrimas o el pasar de una vida carente de significado, sino las acciones nuevas y diferentes que apuntan a la gloria de Dios, lo que nos da cuenta de la genuinidad de la fe. La fe genuina, entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de acciones nuevas y diferentes a las que hacíamos antes. Cuando no es así, cuando no observamos estos cambios en las vidas, tenemos todo el derecho y hasta el deber de preguntarnos si son o no verdaderos creyentes. No predicamos ni creemos que las obras salvan, pero concluimos con Santiago y con todo verdadero creyente que en ausencia de obras que glorifiquen a Dios, la fe que se dice profesar en el Señor Jesucristo es una fe espuria, una fe falsa, una fe muerta. Esa es la fe de los demonios, una fe que no salva.
Este es un atajo, hermano, que hay que evitar. Debemos afirmar y testificar que la justificación es solo por gracia, solo por medio de la fe y solo por causa de Cristo. Pero como muy bien lo explica nuestra Confesión Bautista de 1689, en su artículo 11, número 2, dice: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, es importante esto, sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Textos que debe revisar para esta doctrina: Romanos 1:17, Romanos 3:27 al 31, Filipenses 3:9, Gálatas 3:5, Gálatas 5:6, Santiago 2, versículos 17, 22 y 26. Así es como se pronuncian las Escrituras ante la pretensión de ser creyentes y vivir como impíos. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Cristo resucitó, pero ¿qué pasa con nosotros? Dice: andemos en vida nueva. Si hemos sido justificados realmente, entonces hemos roto definitivamente con nuestra existencia pecadora en Adán y hemos comenzado nuestra nueva vida en Cristo. Además, en Gálatas 3, versículos 13 y 14, la bendición que nos alcanza como gentiles está íntimamente relacionada con la obra interior del Espíritu Santo. Y en Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que ese Espíritu, el Espíritu Santo, produce su fruto en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Al estar justificado por la fe sola y unido a Cristo, el creyente es habitado por el Espíritu Santo, quien produce en el creyente la santidad y la justicia de Cristo. La santidad no viene porque tú hagas cosas, tú haces lo que debes hacer para la gloria de Dios. Pero la santidad te viene por causa de la obra de Cristo, no por lo que tú hagas. Este proceso, no acto, proceso de transformación, donde el creyente es conformado a la imagen de Cristo, es llamado santificación. Esto significa que todo aquel que es justificado por la sola fe, también es santificado. Ha recibido el Espíritu Santo, no un espíritu impío. El Espíritu Santo lo llevará necesariamente a la santificación, lo hará cada vez más justo, no más pecador. Romanos 8:30 nos afirma que a quienes Cristo llamó, a estos también justificó. ¿Estás justificado? Esto es porque Cristo te llamó a nueva vida. Tu salvación es segura porque a quienes Cristo justificó, también glorificó. Por cuanto nuestra salvación descansa en Cristo y solo en Él, nuestra salvación es segura. Pero asegúrate de los frutos que estás dando. Que no te engañe una experiencia, una sensación o una emoción. Nada de esto te justifica. Nada de esto te hace creyente. Solo la fe en Cristo. Pero esta fe no está sola. ¿Acaso posees una fe huérfana? Bueno, esa no es la fe en Cristo. La fe en Cristo va acompañada de fruto. Por eso te invito entonces, ven a Cristo ahora. No importa cuándo pienses tú, no, es que yo me arrepentí una vez, pero no.
Ven a Cristo ahora, arrepiéntete de tus pecados y confía en la obra de Cristo para salvarte. No pretendas hacer algo, porque nada puedes hacer para ser acepto ante Dios. Dios acepta a todos quienes están en Cristo y para ello deben rogar misericordia. Y están en Cristo quienes están dando frutos de justicia, quienes viven una nueva vida, quienes buscan y anhelan la santidad. Si no eres de los tales, estás sin Cristo, por mucho que creas que tienes fe. Mira tus caminos, considera tus obras. Si éstas no glorifican a Dios, entonces mira, acércate hoy a Él, y Él te recibirá. Él murió por ti y murió para darte vida y vida en abundancia. Ven a Cristo ahora. Pídele que te otorgue la fe que salva, la fe salvadora, la fe que obra por el amor. Dios bendiga su palabra. Oremos.